Estamos hablando de vidas. Vive o muere. ¿Lo dejamos vivir o lo matamos? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el termómetro correcto para determinar si respondemos sí o no a esa pregunta? ¿Qué diferencia habría entre un ser humano y un animal? ¿O entre un ser humano y un pedazo de naranja o de manzana? ¿O entre un pedazo de piedra o de tierra? ¿La vida de quién está en juego? ¿Y quién define el valor de la vida humana? Mi nombre es Juan Sebastián Aguillón y les voy a estar acompañando en este espacio de Franja Juvenil, donde estaremos hablando de un tema bastante particular, el cual es el aborto en casos de incesto, violación o abuso. Bueno, me complace también darle la bienvenida a José Páez. Él es del grupo de respuestas en Génesis. Bueno, para nosotros es un gran privilegio que él pueda estar aquí con nosotros y nos pueda estar acompañando. Y antes de poderlo saludar, recordarles que estamos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio, también en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio. Recuerden la página web Cielos Abiertos Tu Radio y la aplicación como Cielos Abiertos Tu Radio. Así que recuerden también poderlo compartir. Les invitamos para que nos estén acompañando en este espacio tan edificante. Así que bueno, mi hermano José Páez, qué bueno, qué gusto poderte tener aquí. Ya estuvimos en algún momento, estuvimos hablando sobre algunos temas. Así que bueno, qué chévere y le agradecemos al Señor porque nos permite nuevamente encontrarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, excelente. Qué bueno poderte tener aquí con nosotros y bueno, poder tocar este tema como tan particular, tan relevante que de pronto pueda escucharse, porque obviamente cuando escucho personas que tal vez puedan estar a favor, bueno, pueden estar en contra, pero sí escucho como mucho este tema y quisiéramos poderlo tocar a profundidad. Así que bueno, te doy la bienvenida y quisiera que entonces pudiéramos responder esta pregunta. ¿El aborto sí se podría dar en casos de incesto, violación o abuso? Te damos el paso adelante. Ese es un tema que hay que tratar con reverencia, digo con temor, porque estamos hablando de vidas, tanto vidas de las personas que han sufrido, en este caso, una violación o el incesto, pero también vidas de un ser humano, un bebé que está en la balanza de si vive o muere, si lo dejamos vivir o lo matamos. Entonces creo que es algo que es para considerarlo con reverencia y con temor. Y creo que para poder responder a esta pregunta es importante entender que dependiendo la forma que uno tenga de ver el mundo, la visión que tenga del mundo y cuáles son mis creencias y cuál es mi autoridad para decidir sobre una cosa o la otra, asimismo voy a terminar en un lugar o en el otro. O sea, asimismo la respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Claro, en esta época en que vivimos, en donde, al menos en Colombia, el aborto es legal hasta la semana, creo que es 24, y en muchos países igual es legal, y en donde pues hay una filosofía y una forma de pensar en donde el hombre determina la verdad. El ser humano con su propio razonamiento, bajo su propio criterio, determina qué está bien y qué está mal. Pues obviamente nos lleva a, como si esto fuera una respuesta que estuviera en la opinión de alguien o aún en el consenso de un grupo de personas. Porque el consenso de un grupo de personas o de una nación o aún argumentos filosóficos e intelectuales sobre este tema no es el termómetro indicado para determinar cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, en el caso de el holocausto nazi, los alemanes, todo el pueblo alemán estuvo de acuerdo en ejecutar esa guerra y ese tipo de cosas, y eso no quiere decir que estuviera bien. Y tenemos que entender que el acuerdo social no es un termómetro de si está correcto o no una decisión. La opinión humana no es el termómetro para determinar si algo está bien o está mal, y ahí es donde tenemos que remontarnos a cuál es la autoridad, cuál es el termómetro correcto para determinar si respondemos sí o no a esa pregunta. En la actualidad, en nuestra sociedad, hay una cosmovisión, una forma de entender el mundo en la que
todo sucedió por casualidad, no hay Dios, el ser humano determina la verdad por sí mismo, el ser humano de hecho en esencia con esa cosmovisión no es más que otro animal evolucionado, o sea, no es más que cerebro, reacciones químicas, órganos, materia, pura materia. Y siendo así, pues es fácil determinar el valor de la vida humana de acuerdo a eso. De hecho, si uno lleva las consecuencias de una cosmovisión así, que no reconoce a Dios, sino que es ateísta o es evolucionista, si uno lleva hasta el extremo las consecuencias de esa forma de pensar, ¿qué diferencia habría entre un ser humano y un animal? O entre un ser humano y un pedazo de naranja o de manzana? O entre un pedazo de piedra o de tierra, no habría ninguna diferencia esencial ni básica. Entonces, cuando se considera al valor de la vida humana desde esa óptica, desde simplemente los fines, los mejores fines, sin importar los medios, de simplemente lo que es más conveniente para la persona, para el individuo, o lo que es más conveniente para la sociedad, entonces empezamos a tomar decisiones que, a pesar de que hay situaciones muy complejas, como violación, incesto, abuso, y ese criterio no está en mí, ni está en otros, sino está en Dios, que es quien nos ha creado y quien determina el valor de un ser humano. Y creo que la pregunta se debe pensar entendiendo primero que un ser humano tiene un valor que es tan alto, tan grande, que es dado por Dios por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. En Génesis 1, 27, y en Génesis 1 se ve algo especial en cómo Dios ha creado al ser humano. Génesis 1:27, sí es. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra los creó. Y eso es algo distintivo de la humanidad. Portar la imagen de Dios. Y eso es universal a la humanidad en el sentido de que eso le da un valor, una dignidad, le da al ser humano, independientemente de si es hombre o mujer, de si es de piel clara o piel oscura, de si es rico o pobre, de si es un anciano o un niño, o aún si es un no nacido, le da un valor que es tan alto a los ojos de Dios que en Génesis 9, recién al inicio de la historia de la humanidad, se ve que Dios ordena la pena de muerte para cualquier ser humano que derrame la sangre de otro ser humano, o sea, que mate a otra persona. Y creo que eso es una indicación importante del valor que Dios quiere que nosotros entendamos para la vida humana. O sea, imagínate si en la sociedad actual nosotros aplicáramos la pena de muerte a los homicidas. ¿Qué mensaje estaríamos transmitiendo? Que la vida humana es sagrada, que la vida humana tiene un valor que Dios le ha dado, que no es para tomarla a la ligera. Aún refiriéndose a este hecho del homicidio y el hecho de que el hombre tenga la imagen de Dios, que es la razón por la que en Génesis 9 lo dice. Creo que valdría la pena leer Génesis 9. Dice, Génesis 9:6, dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, hay una razón para que el homicidio merezca la pena de muerte, y es que a imagen de Dios fue creado el hombre. Y está el valor que hay en la humanidad, en el ser humano, que uno de los 10 mandamientos dice: no matarás. Y el Señor Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que insulte a otra persona, cualquiera que odie a otra persona, o sea, tenga la intención de matarlo, es culpable de homicidio. Es reo del infierno de fuego, dice literalmente el Señor Jesucristo. Entonces, eso nos deja ver que aún atentar contra la imagen de Dios en una persona, con mis labios y con mi corazón,
a los ojos de Dios soy un homicida. Entonces, y por la misma razón, porque el hombre porta la imagen de Dios. Entonces aquí hay que entender primero eso. Si la vida de un ser humano está en juego en esta pregunta, debemos tener mucho cuidado de cuál va a ser nuestra salida a este dilema del incesto, de la violación. A pesar de lo duro que puede ser para las víctimas de este asunto, porque finalmente una mujer que ha sufrido violación es víctima, está sufriendo el pecado de otra persona. Entonces, creo que eso es importante, primero establecer la vida de quién está en juego en esta pregunta y quién define el valor de la vida humana. Ese es un punto importante. Y el otro punto es, ¿cuándo comienza la vida humana? Porque también se argumenta en ese sentido diciendo, bueno, pues comienza cuando late el corazón o comienza cuando ya el bebé puede sentir, el feto, que de hecho ese uso de palabras, por ejemplo la palabra feto, es una palabra que de alguna forma intenta deshumanizar al bebé que está ahí. Porque hablar de feto es como si fuera otra cosa diferente a un humano. Entonces dice, no, es que la vida empieza cuando el embrión se implanta, pero no antes de eso. Entonces permite que yo, por ejemplo, pueda llegar a experimentar con humanos en estado previo a la implantación y pues ahí no hay un ser humano. Entonces fíjate que dependiendo de dónde yo defina en dónde empieza una vida humana, o dice no, empieza cuando ya se pueda sostener después de nacer. O sea, si no es viable, entonces no hay una vida humana. Que de hecho es el límite que han impuesto para los abortos hoy en día en Colombia. Supuestamente de la semana 24 para atrás, si un bebé nace, no es viable, entonces por eso hasta ese límite se permite hacer el aborto. Lo interesante es que hay bebés que han nacido alrededor de 21 semanas y han sobrevivido. Pero al final yo no estoy diciendo, no, entonces bajémoslo a 21 semanas, porque es que de ahí para abajo no sobreviven. No, ese no es el punto. ¿Cuándo empieza la vida humana? Y creo que nosotros tenemos que entender que una vida humana única, diferente a la de su mamá y su papá, empieza en el momento mismo en que hay la fecundación, la fertilización, es decir, cuando la célula de mamá del óvulo y la célula de papá del esperma se unen, en ese momento hay una combinación única de una nueva persona, un nuevo ser humano, y en ese momento ya tiene todo lo que un ser humano tiene. Le hace falta el desarrollo, pero ya tiene todo lo que un ser humano tiene. Esa combinación que se da en ese momento va a ser la misma que vas a tener hasta cuando tengas 90, 100 años y te vas a la muerte. O sea, no hay nada diferente en ese ser humano, excepto porque no se ha desarrollado. Entonces es importante entender eso, porque de hecho cuando la Biblia utiliza términos para los bebés que están en el vientre, en el griego, por ejemplo, la palabra brefos es la palabra que se usa para referirse al bebé que está en la barriguita, cuando María se encuentra con Elizabeth y el brefos, el bebé, salta dentro de su vientre. Está refiriéndose a un bebé que está en la barriga. Pero luego, en el siguiente capítulo, en Lucas capítulo 2, cuando se describe el nacimiento de Jesús, que ya es un bebé que ha nacido y que los pastores lo están visitando y todo eso, el bebé, el brefos, está envuelto en pañales. Entonces, para el concepto de la Biblia, ese término, niño, bebé o infante, se usa para bebés no nacidos y para bebés nacidos de igual forma. A los ojos de Dios no hay ninguna diferencia entre el no nacido y el nacido, como ser humano. De hecho, el salmista David, cuando él habla en el Salmo 139, y se describe a sí mismo en ese proceso siendo formado en el vientre de su madre, entretejido, se describe como una persona en ese momento. Como una persona que Dios observa y mira y conoce, estando en el vientre y aún sin estar, o sea, están en un proceso muy primitivo de formación en el vientre.
De hecho, el Señor Jesús, cuando Él dice que dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque los tales es el reino de los cielos, está diciendo dejen que los brefos vengan a mí, los niños, los mismos que antes estaban en el vientre, ahora vengan a mí. Quería recomendarles que pudieran ver una producción en video que hizo Living Waters, que se llama Lo Matarías. Esa es la última producción de Living Waters y precisamente trata del tema de esa pregunta para acabar con el aborto. Y si yo te diría, tú matarías, es decir, porque un aborto es un homicidio. O sea, en estos términos en que estoy hablando y en que entendemos al ser humano a la imagen de Dios y cómo un bebé en el vientre es un ser humano y una persona humana, cuando se realiza un aborto, entiéndase eso por una interrupción voluntaria del embarazo. O sea, no me estoy refiriendo a un aborto, o sea, una pérdida de un bebé, lo que llaman un aborto natural, un aborto espontáneo, no, me estoy refiriendo a una interrupción voluntaria del embarazo o un aborto, cuando matamos, o sea, cuando quitamos la vida a un ser humano en el vientre, estamos cometiendo un homicidio. Entonces, lo matarías, tenemos que hablar en términos de homicidio, y diría esto: si hubo un incesto o una violación, y hay un ser humano formándose en el vientre, un ser humano que es inocente de lo que ha pasado, ¿lo mataríamos? ¿Habría alguna razón para matarlo? No, pareciera que no debería, la respuesta debería ser un no rotundo, a pesar de todas las otras cosas que hay involucradas y todo el apoyo que debe requerir o que podemos brindar a una madre en esa situación, a una familia en esa situación. Pero el pecado de una persona, en este caso del violador o de una familia disfuncional, no es una justificación para entonces nosotros ahora cometer homicidio hacia un ser humano. Ahora se pueden agregar otras bemoles y otras complejidades al asunto, porque ayer de hecho hablando con mis hijas en la mesa hablamos de algo así, porque ya una niña a los 12 años aproximadamente ya es fértil, ya puede quedar en embarazo. Entonces yo le decía a mis hijas, ustedes, bueno, una de ellas ya tiene 12 años y la otra tiene 10, entonces se salvó de esa exhortación, pero yo le decía, mira, tú si tú ya pudieras quedar en embarazo, que pues no estás en la edad todavía, pero, o sea, tu cuerpo lo podría llegar a tener. Quiero que pienses en ti como una mujer, no como una niña. Una mujer pequeña, en desarrollo, está madurando, pero eres una mujer. Entonces me decía mi hija menor, ¿y si quedara embarazada, entonces qué? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se moriría la niña? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? Ayer justamente hablamos de eso con ellas. Y decía, si eso llegara a ocurrir, el cuerpo de esa niña podría llevar al embarazo. Y es posible que, quizás por el tamaño de su cuerpo, que eso es relativo, porque dicen que a los 12 años, ¿cómo va a poder tener un embarazo si es chiquita? Mi hija de 12 años es más alta que mi esposa. Y eso pasa hoy en día con muchas de las niñas con las que ella estudia, de hecho, que tienen 11, 12 años, 13. Son enormes. Yo no sé por qué, si es por las hormonas de crecimiento de los pollos que le echan o algo así, pero el hecho es que nuestras hijas no son pequeñitas en cuerpo. Entonces yo creo que mi hija de 2 años, en un caso de que algo así llegara a pasar, ella podría llevar un embarazo a su término, así como mi esposa lo llevó a su término. En un caso en que el cuerpo fuera muy pequeñito, pues quizás el embarazo llegaría a un término de 8 meses, 7 meses, no sé, pero sería aún viable. Y si en el caso de una violación, si no pudieran o no quisiera una madre tener a su hijo, pues tiene opciones de darle una adopción. Aún la misma familia, mucha familia alrededor puede querer encargarse de ese bebé y apoyarlo. Realmente llegar al punto de abortar, o sea, de cometer un homicidio contra otro ser humano inocente, no debería ser una opción. Ni siquiera digo que nuestra última opción. Ni siquiera es nuestra última opción, sino no debería ser nuestra opción. Es muy diferente que tú intentes salvar la vida de un humano y que en ese proceso muera alguno de ellos. Eso es muy distinto. Ahí no hay un homicidio, ahí no hay culpa de nadie para tomar la vida de un ser humano de manera intencional. ¿Sí ves la diferencia?
Pero cuando yo tomo intencionalmente la vida de una persona que podría vivir y yo la mato, eso se llama homicidio. Y volvemos a Génesis 9. Es tan grave que yo merezco la pena de muerte por cometer homicidio. Entonces no debería ser una opción. Entonces, creo que quizás lo último que podría decir en esta parte, para de pronto si hay alguna pregunta, es que estos temas o estos casos que son casos excepcionales, como el caso de incesto y violación, son excepcionales en cuanto a la ejecución de abortos. Es decir, de 100 abortos que se cometen, para hablar de porcentajes, casi el 100% se cometen simplemente porque no quiero tener al bebé y ya me quiero deshacer de él. Pero ¿qué es lo que hacen? Toman un caso muy excepcional como este de una violación, un incesto, como una bandera para lograr legalizar y quitar todas las barreras para el aborto. Y básicamente es como permitir el homicidio infantil. O sea, es una forma de buscar permitir el homicidio infantil, disfrazado de derechos, disfrazado de otro tipo de palabras, pero al final es eso, es que no nos importa la vida y la vida de un inocente. Entonces, en ningún caso el pecado del padre es una causa suficiente para matar al hijo. De hecho, algunas personas dicen, pero una mujer, ¿cómo va a poder vivir con ese hijo? Si ese hijo le va a traer el recuerdo de ese trauma que le sucedió, esa violación, ver ese hijo a su violador, por así decirlo, el fruto de su violador. Digo, bueno, si lo mata, eso no va a revertir los efectos de la violación. Eso no va psicológicamente ni terapéuticamente a mejorar nada, sino va a empeorar las cosas, porque ahora, además de ser violada, ahora es una asesina. Y creo que eso es importante entenderlo, porque en algunos países el aborto no es una elección de la mujer, sino que es una obligación de hacerlo, porque el Estado mismo controla la cantidad de hijos que tú puedes tener. O sea, tú estás obligada a abortar. Eso me recuerda, me hace pensar en cuando en Egipto el faraón dijo, vamos a matar a los bebés israelitas. O sea, ellos estaban obligados a que sus hijos murieran. O el caso de Herodes, él estaba ejerciendo su autoridad para matar a toda una cantidad de niños. Entonces digo, en esos casos, estas mujeres, ¿qué podían hacer? Probablemente no podían hacer nada. Y los culpables de la muerte de esos niños no eran ellas, eran esos faraones y ese rey. Pero entonces mira esto. Gracias al Señor que en nuestros países, a pesar de que el aborto está legalizado, todavía es elección de la mujer. Que eso me parece algo positivo, a pesar de todo. Porque finalmente ninguna mujer está obligada a abortar. Cuando una mujer comete un aborto, no es una mujer inocente cometiendo un aborto. Es una mujer que, a pesar de todas las presiones que pueda tener, que a pesar de las leyes que están aprobadas y las vías jurídicas que tienen para abortar y todo el apoyo que tiene médico y jurídico para hacerlo, a pesar de todo eso, ella no está obligada a hacerlo. Y cuando lo hace, está tomando una decisión responsable delante de Dios. Y por eso a mí me parece que la diferencia en este asunto está en que las mujeres puedan entender el valor de la vida de sus hijos y no sean ellas las homicidas de sus hijos. Obviamente aquellas que hayan cometido un aborto por las razones que fueran, tienen que reconocer eso como un pecado. Y un pecado mortal, como todos los pecados. Un pecado que merece la ira de Dios sobre nosotros, pero un pecado que Cristo llevó en la cruz. Y todo aquel que se arrepiente y confía en Él, Señor es rico en misericordia. Entonces, realmente eso es algo, como te decía al principio, algo de temor y reverencia de hablarlo. Y bueno, espero que hasta este momento haya podido transmitir algunas ideas importantes para responder a esa pregunta. Sí, bueno, como lo mencionas, es un tema, de pronto algunos podrían decir sumamente delicado, porque bueno, no es fácil de tocarlo y realmente valoro mucho y sé que seguramente muchos oyentes que ustedes como
respuestas en Génesis puedan tocar estos temas que realmente a veces son muy complicados, incluso para los creyentes poderlo compartir a personas que estén a favor de este tema del aborto. Y bueno, también en estos casos que uno trata de a veces entender en su mente, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Ya que tenemos el pensamiento de la sociedad, ¿no? Que aquí más o menos te lo voy a compartir, y también el de los oyentes. Tú también lo estabas diciendo, pero bueno, voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, dicen que el aborto en casos de violación es un tema sumamente delicado, como lo mencionaba ahorita, ya que implica traer al mundo un hijo producto de una experiencia traumática y sin consentimiento, ¿no? Eso obviamente es el pensamiento que tienen muchos. Y en estos casos se dice que la mujer debe tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y salud mental, y que no se puede obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo que le cause un sufrimiento constante y que le recuerde constantemente una situación de abuso y violencia. El aborto en casos de violación es una forma de proteger la autonomía y la dignidad de las mujeres, y respetando sus derechos, sus decisiones sobre su propia vida. Y también surgen muchas preguntas que sé que se hacen, seguramente muchas mujeres que puedan estar pasando por esa situación y que pueden decir: ¿es justo obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación? ¿Es ético obligar a una mujer a convertirse en madre de un hijo concebido en circunstancias traumáticas? ¿Debe una mujer víctima de violación tener la opción de decidir sobre su propio cuerpo y futuro? Bueno, son algunas preguntas y son pensamientos que tiene pues muchas mujeres que han pasado por esta situación, y seguramente también muchos hombres y bueno, mucha gente que está al acuerdo de este tema puntual que estamos hablando, del aborto en casos de incesto o violación, ¿cierto? Entonces, bueno, era muy importante y muy interesante todo lo que estabas diciendo. De hecho, yo estaba así bien atento y estaba como que tratando de como de mentalizar absolutamente todo, y decía: wow, o sea, es verdad, y el Señor, bueno, es grande, y bueno, para nosotros es muy complicado entender muchas veces estos temas, y sé que seguramente para muchas personas, muchas jóvenes que sé que también de pronto pueden estar pasando por esta situación, pero en estos casos, mi hermano José, que digamos yo tenga el punto, estoy colocando un caso de suposición, ¿no? Porque bueno, obviamente estoy de acuerdo contigo, pero voy a ponerme en el caso de una persona que no está de acuerdo, que obviamente piensas en apoyar su pensamiento, en lo que decía ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Es ético obligar a una mujer a convertirse en madre de un hijo concebido en circunstancias traumáticas? Bueno, me pongo en el zapato, por ejemplo, claramente aclaro, de esa persona, y me pongo a pensar: bueno, voy a tener un hijo de una persona que me violó, que ahorita está en la cárcel. Entonces, claro, eso yo creo que queda aquí como en la mente, como que, uy, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo de alguien que yo no quería, alguien que me violó, alguien que, por ejemplo, estaba pasando, me robó, me violó, y ahora estoy pasando por esta situación y ahora estoy entre la espada y la pared? Bueno, no sé qué le podríamos decir a esa persona para que pueda descansar en el Señor, para que pueda estar tranquila, porque sabemos que es una situación sumamente complicada, ¿cierto? Y no es fácil de asimilar. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esa persona? Y después de, obviamente, de comentar eso, tenemos a un oyente que ahorita estaba revisando, que nos mandó un video y también está dando como un aporte a este tema particular que estamos hablando. Entonces, bueno, quisiera que también pudiéramos tomar un tiempo y poderlo escuchar y poder comentar acerca del tema, y bueno, pues ya poder finalizar. Entonces, ¿qué nos podrías de pronto decir, o qué le podrías aconsejar a ese tipo de persona que pueda estar pasando por esa situación y que esté así como que entre la espada y la pared por la situación que pueda estar pasando, ¿no? Y bueno, también en caso de incesto, que también es lo que estamos hablando. Creo que la inconveniencia en cualquiera de sus formas, en este caso la inconveniencia emocional, psicológica, traumática, digamos. O en otro caso podría ser, de hecho, hay otras mujeres que o justificarían el aborto por inconveniencia económica. Entonces, digamos, ya tengo 3 hijos y quedé embarazado de un cuarto, y entonces, ¿cómo vamos a vivir así si estamos mal? La economía está fuerte, que traerlos a sufrir al mundo, y entonces mejor aborto el cuarto. La inconveniencia no es un criterio para tomar una decisión.
Creo que una mujer en esa situación puede ser tentada a precisamente decidir en base a conveniencia, a su conveniencia, pero ser tentada o siquiera llegar a concebir eso no significa que lo lleve a cabo. Entonces yo diría que hay que reconocer la tentación y hay que reconocer que la tentación todavía no es pecado, pero se puede convertir en pecado. Y creo que ahí está la diferencia y nuestras decisiones en última instancia, bueno, primero si una mujer no es creyente, que le hubiera pasado esto, creo que yo aludiría a mostrar con toda claridad que hay un ser humano ahí que es inocente y por lo tanto no hay ninguna justificación para matarlo por más de que hubiera sido violación y los traumas que eso tuviera. Ese es un punto. Si es una mujer creyente, diría que las decisiones en la vida se toman en función de qué le da gloria al Señor, a pesar de que para mí signifique alguna pena, por decir. Cuando el Señor Jesús estaba próximo a ir a la cruz en Getsemaní y Él está orando con angustia y en agonía y dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hacer la voluntad del Señor no siempre es la opción más fácil. De hecho, probablemente nunca sería la opción más fácil. Aunque no hacer la voluntad del Señor, dice mi pastor, es todavía más difícil porque las consecuencias y la vida que vas a vivir va a ser terrible. Entonces, creo que en ese sentido, una madre creyente, una mujer creyente que esté enfrentando ese dilema podría orar e identificarse con el Señor Jesús en esa situación tan compleja en la que digo, sí, quisiera esto, no quisiera lo otro, esto es terrible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, a pesar de que eso va a significar algo difícil para mí, pero también diría que es más como una presión social, porque digamos, si le quitamos tanta presión social al asunto y psicológica y como casi como de victimización que a veces exageran tanto, diría que un hijo es una bendición independientemente de si fue por una violación o si no conozco al papá o si el papá fue un pecador y un violador. El hijo es inocente y el hijo, dice el Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y eso no dice, no, excepto los que fueron objeto de una violación o de un pecado. No dice eso. Y yo creo que una mujer que puede entender eso, o quizás ni siquiera entender, sino creer esto, porque al final muchas veces las cosas en nuestra vida nosotros no las hacemos porque las entendamos, sino porque le creemos al Señor, porque confiamos en sus promesas, en su palabra, confiamos en su diseño, confiamos en Él. Entonces, una mujer creyente en esta situación, o cualquier mujer, porque al fin y al cabo se aplica para cualquier mujer, estas verdades son universales, ese hijo no es una maldición para ella, sino una bendición. Y Dios es el que permite la concepción de los hijos. No es una decisión de voluntad de las personas, la concepción de un ser humano. Eso tenemos que entenderlo. Porque a veces uno dice, mira, hay parejas que quieren tener hijos, hombre y mujer, y tienen relaciones sexuales y no conciben nunca. Lo quiere la mamá y el papá no lo quiere. O no lo quiere ninguno y se da. ¿Quién es el que permite la concepción o la fertilización o el que da origen y la vida? El autor de la vida se llama Dios. Entonces, aún en ese caso, si el Señor hubiera querido que no quedara embarazada, no hubiera quedado embarazada. Pero si hubo vida, el Señor dio esa vida, el Señor quiso esa vida y esa vida es de bendición independientemente de las situaciones que haya atrás y el pecado de los papás. ¿Sí me hago entender? Entonces, de hecho, creo que para una mujer un hijo es una bendición tremenda. O sea, si una mujer se permite, y hay muchos testimonios de estos, nuestras mismas mamás, o sea, mi esposa, la bendición de ser padres, yo digo,
eso es un regalo de Dios. A Dios no podía darnos algo más grande después de la salvación de su Hijo Jesucristo, habernos bendecido con familia y con los hijos. No es dinero lo que Él quiere darnos como su herencia, ni es una casa, ni es un carro, ni son propiedades, ni es una empresa, sino son nuestros hijos. Es la mejor herencia que Dios puede darnos. Entonces, aún en ese caso diría, a una mujer cree al Señor que ese hijo, si está concebido, la vida la ha dado Él. No la dio el violador, ni siquiera la diste tú. Dios dio la vida. Y ese hijo va a ser una bendición para ti. Y vas a verlo a él y no vas a ver a un criminal, sino vas a ver a un ser humano inocente que necesita el evangelio, que fue formado por Dios, que tú puedes amar, instruir, que puedes guiar a conocer al Señor también, que va a ser una bendición para ti cuando estés en tu vejez también, porque aún creo que hay una ley en el Antiguo Testamento, una ley en el Antiguo Oriente, cercano Oriente, que era la ley del levirato. Y era una ley en la cual, si una mujer, por ejemplo, no podía tener hijos y su esposo había muerto, entonces el hermano de su esposo estaba en el deber de dar un hijo a esa mujer, o sea, de unirse a ella y que ella pudiera tener un descendiente. Y eso era una forma en que el Señor quería proteger y bendecir a esas mujeres para que no estuvieran ellas solas en una situación tan desfavorable en ese tiempo. Entonces yo creo que aún en ese sentido, ese hijo va a ser una bendición o esa hija va a ser una bendición para esa mujer. Ahora, un último punto que es interesante de notar es el tema de los derechos de la mujer. Tú mencionaste algo, ¿no? Como que no permitir el aborto es como de alguna forma una forma de restringir la libertad de las mujeres, su autonomía, el derecho que tienen sobre sus propios cuerpos, ¿cierto? Entonces ahí creo que me gustaría decir dos cosas ahí. Uno es que a pesar de que el bebé se forma dentro del cuerpo de la mujer, el bebé no es parte del cuerpo de la mujer. Es decir, a mí me hicieron una operación de apendicitis, me sacaron el apéndice. Ese pedazo de apéndice era un pedazo de mi cuerpo. Así como cuando yo me corto las uñas, tengo un pedazo de mi cuerpo, me corto el cabello. Cualquier parte de mi cuerpo es mi cuerpo. Pero cuando un aborto se ejecuta, lo que sale de la mujer no es un pedazo de su cuerpo. Es el cuerpo de otro ser humano. Otra cabeza, otro par de pies, otro par de brazos, otro corazón, otros pulmones, otro esqueleto, otro cerebro. De hecho, el ADN de esos tejidos son el ADN de un ser humano diferente a ella. Si miran el ADN de mi apéndice, ahí van a encontrar. Pero si miran el ADN o la sangre o aún la placenta que sale de un aborto, no es la sangre de la mamá, no es el ADN de la madre, no es el cuerpo de la madre. Entonces, en un sentido científico del asunto, ahí no hay un ejercicio de una mujer sobre su propio cuerpo, sino tomando medidas sobre el cuerpo de otra persona que está dentro de ella. Pero el hecho de que esté dentro de ella no le da derecho a matarlo. Es como si uno dijera, hay una frase que no sé quién la dijo, pero no es mía, sino estaba en Living Waters, la compartió, que dice que el hecho de que una persona esté en tu casa no te da el derecho de matarla. O el hecho de que estés en la privacidad de tu hogar no te da el derecho de matar a tus hijos. No. Entonces, no se trata de que entonces, por el hecho de que estén dentro de mí, yo tengo el derecho de hacerlo. Ese es un punto, no es su cuerpo. Y el otro tema es que de alguna forma esto se vuelve un tema muy político, muy de ideología, de esa lucha que se ha fomentado y gestado entre oprimidos y opresores, entre los... sí, como todo el tema del marxismo creo que está muy detrás de esto, o sea, ideológicamente hablando del marxismo social, porque ni siquiera se trata ya de si esto es un humano o no es un humano para si lo mato o no lo mato, si es una vida o no es una vida. Se trata de que si no me permiten hacer lo que yo quiera como mujer con mi cuerpo, es una forma en que me están dominando, en que me están, como decir, ejerciendo como el dominio patriarcal sobre mí. Entonces se vuelve un tema hasta en un sentido más político e ideológico. O sea, es que como que si no se permite esa acción libre,
sobre la mujer y todo el tema de su embarazo, de su bebé, es una forma en la que nosotros la estamos restringiendo. Entonces digo, bueno, a pesar de que estas leyes están y a pesar de que probablemente se van a quitar y se le va a permitir la autonomía completa a las mujeres, digo, el punto no es ese. O sea, el punto no es que la ley se quite y diga, no, ya no vamos a permitir más abortos aquí en Colombia y es ilegal. Aún así van a ir a hacerlo clandestinamente. El punto no es la ley. El punto es que las mujeres puedan, en el temor del Señor y transformadas por el poder del Evangelio, ver la vida, ver la vida de sus hijos, su propia vida, las situaciones que viven a la luz de la gloria de Dios, que se ha sido revelada en Jesucristo. Una cosa última, porque quizás ya no se me fue el tiempo. Quería recomendarles, si están viendo ese es un libro de respuestas en Génesis que se llama Formidable y Maravillosamente Creado. Está basado en la exhibición del valor de la vida humana que está en el Museo de la Creación. Entonces se convirtió la exhibición en un libro. Este libro lo pueden adquirir en librerías cristianas en Colombia y Latinoamérica. Y también la producción de Living Waters, Lo Matarías, que les estaba comentando, que les puede ayudar a responder a muchas de esas preguntas, tener argumentos apologéticos, pero sobre todo cómo presentar el Evangelio en estas situaciones. Perfecto, mi hermano José Páez, bueno, muy reflexivo todo, una respuesta bastante completa. Obviamente poder entender que los hijos son una bendición del Señor y Él los permite. Obviamente hay casos que para nosotros pueden ser complicados de asimilar, pero al fin y al cabo Él los concede y tenemos que ver los hijos como realmente una bendición. Entonces, que ese también pueda ser el descanso para muchas mujeres que puedan estar pasando por estas situaciones que sabemos que no son fáciles, pero les animamos a que puedan continuar, a que puedan seguir y puedan descansar también en el Señor. Y mi hermano, bueno, para poder finalizar este espacio, sabemos de respuestas en Génesis. Bueno, yo sé de respuestas de Génesis, pero de pronto hay personas que no sepan más sobre esto. Entonces quisiera que nos pudieras comentar rápidamente qué respuestas en Génesis y si, bueno, de pronto alguien quisiera contactarse contigo o como tal con ustedes, ¿cómo podrían hacerlo? Entonces quisiera que nos pudieras comentar. Bueno, pues Respuestas en Génesis es un ministerio apologético, es decir, que equipa a los cristianos para defender su fe y defender también y proclamar la autoridad de la palabra de Dios desde el primer versículo. Si te diste cuenta, mi argumentación se basaba en tomar como punto de partida la palabra de Dios, en su historia, en su mensaje y en las consecuencias que eso tiene, y desde ahí responder a preguntas escépticas, pero también presentar a Cristo, que es nuestro creador y nuestro salvador. Entonces, Respuestas en Génesis hace eso a través de conferencias que damos en iglesias, también a través de materiales como estos que les mostré, como los libros, también a través del Museo de la Creación, que es un museo en Kentucky, en los Estados Unidos, un recorrido por las 7 Cs de la historia, en donde se ven toda la autoridad de la palabra de Dios y respuestas a todas esas preguntas escépticas. Y también el Ark Encounter, o el encuentro con el arca, que es un museo donde se construyó una réplica del arca de Noé al tamaño escrito en la Biblia. Entonces, Respuestas en Génesis sirve a la iglesia a través de estas formas y queremos invitarles a que ustedes puedan visitar la página web respuestasengenesis.org. Ahí ustedes van a encontrar mucha información sobre muchos temas, incluyendo el tema de la santidad de la vida y el aborto. Y además de eso, van a poder ver pues, todo el material que hay disponible. Además, quería contarles que nosotros, como ministerio en Colombia, nos llamamos Evangelio Hoy. Y la misión de Evangelio Hoy es equipar a la iglesia para que viva, defienda y proclame el Evangelio hoy. Y somos voluntarios como representantes de Respuestas en Génesis en Colombia, pero también de Living Waters, que es un ministerio amigo de Respuestas en Génesis, que es un ministerio también excelente y que de hecho también trata con este tema. Hay 3 producciones en video que se han hecho para responder a este tema. Una se llama 180. Una analogía entre el holocausto nazi y el aborto. Otra se llama 7 razones, o es el derecho de la mujer a escoger por 7 razones.
y luego Lo Matarías, que es la última producción que les animaría a poder ver. Están de manera gratuita en la página web de Living Waters o en la página web de evangeliohoy.org. Además de eso, nos pueden escribir aquí en Colombia al WhatsApp 316-653-7864 y sería una bendición y un privilegio poder servirle, responder a otras preguntas, compartirles más contenido. De hecho, los que nos escriban por WhatsApp, podría a través de WhatsApp compartirles un link para que puedan ver de manera directa las películas de Living Waters que les comenté, que les he recomendado. Perfecto, mi hermano José. Bueno, muchas gracias por este tiempo que has destinado para con nosotros. Sé que también fue un poco temprano, pero qué bueno que hayas podido estar con nosotros. Qué bueno nuevamente poder estar compartiendo. Hace un tiempito que no nos conectábamos, pero bueno, gracias al Señor que nos permite estos espacios y bueno, espero poderte tener aquí nuevamente con nosotros. Para servirles.